Hola amigo, ¿te puedo robar un minutito? Oye, a un mes de la elección, ¿tú tienes candidato presidencial? Janet Jara, Ya es Jara, sí. perfecto. ¿Por qué Jara? ¿Qué te gusta de ella? Me parece que es cercana y que representa eh, lo que quiero para el país. ¿Tú eres del Partido Comunista? No, O sea, no quieres comunismo para el país. no quiero comunismo, ¿por qué? ¿No he dicho eso? Como es, no, pregunto, como digo, si no te gusta el comunismo o si te gusta el comunismo como modelo, digamos. O sea, yo creo que ella representa mucho más que eso. O sea, son 9 partidos los que la respaldan, no sé por qué catalogarla de comunista. O sea, ella O sea, presenta ella el milita partido, desde los sí, 14 años. no, eso es verdad. Pero representa mucho más que eso. Ya. Creo que quedarse solamente en esa etiqueta no dicen, no sé, acá no lo catalogan de fascista, ponte, ¿cachai? Es que a ver, objetivamente no es fascista, pues en No, 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 cambio pero me Jara es refiero, comunista. pero como ponerle una etiqueta, a eso me refiero. O sea, ¿Pero, estoy de acuerdo. pero es una etiqueta decirle comunista a alguien que es comunista? En este caso sí. Ya. O sea, yo no digo que no lo sea. Lo que te digo es que representa un espectro mucho más amplio, por lo tanto no es la candidata, es militante del Partido Comunista, eso es indudable, pero representa un espectro mucho más amplio que eso. Oye, de las propuestas, dejar alguna que te guste más que otra, dos, tres propuestas buenas. El salario vital me gusta, El encuentro que... salario a 750 hacia arriba. Exacto. O sea, 750 propone ella, no hacia arriba, pero eso me gusta harto. ¿Qué más que estuve leyendo el otro día? No te podría decir otra en este momento. Oye, el salario vital, ¿tú crees que es una buena idea independientemente de la productividad? Porque Janet Jara como ministra uno la criticaría porque no le fue bien como ministra del trabajo. Sí, o sea, a ver, creo que es un tema complejo, pero no por complejo no es posible, digamos. O sea, Ya. creo que es multifactorial, como, tal como tú decís. O sea, creo que hay que ver temas de productividad, eh, otros temas que hay que revisar para llegar a eso. No creo que sea como llegar y hacer, chasquear los dedos y que suba el sueldo. No va a ser eso. ¿Crees que es válida la crítica de ella como ministra del trabajo? Que al final dicen que subió mucho los costos laborales y eso generó desempleo. Lo dice el Banco Central en el fondo. Sí, o sea, las críticas son todas válidas, digamos, pero hay sectores y sectores que dicen que sí, ¿cómo decirlo? No, porque no quiero defender la ultranza, ¿cachai? No, votaste por ella en primera vuelta, esa en la primaria, me imagino. Ya, era tu primera opción. Sí, Ya, ya. era mi opción, por eso es mi candidata, no es como el descarte. Ya. Eh, no, creo que hay que analizar muchas cosas para llegar a eso. No es chasquear los dedos y qué pasa. O sea, efectivamente creo que hay costos laborales que suben, pero hay utilidades que suben también. Entonces hay que verlo. Quizás a las pymes les pega mucho más, ¿cachai? Y eso hay que revisarlo ya. Oye, y bueno, el tema que sea comunista me dijiste que no te preocupa. ¿No te preocupa porque no te preocupa el comunismo o no te preocupa que ella pueda efectuar medidas comunistas? ¿Cuál sería una medida comunista, por ejemplo? Por ejemplo, subir los costos laborales sin ningún tipo de conciencia de la productividad. Es que no sé si las 40 horas es una medida comunista. O sea, en Inglaterra, que no es precisamente un país comunista, están hace rato viendo bajar. De hecho, hay empresas que ya trabajan 36 horas semanales, ¿cachai? En Inglaterra la productividad por hora es el triple que en Chile. Estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Por eso te digo que es multifactorial. O sea, no digo que. Lo que te digo es que no creo que sea una medida comunista. Eso Claro. es. Pero Solamente. no te preocupa en tu fondo porque en los países comunistas también los comunistas han llegado con un discurso tipo socialdemócrata diciendo, Chávez decía, yo no voy a expropiar, yo no Sí, pero es que ahí igual entra. me voy a ir a los 5 años, decía Chávez. Sí, pero hay un tema que es más delicado. O sea, Chávez no es comunista tampoco, ¿cachai? Nadie podría decir que el régimen venezolano es comunista. ¿No crees que implementaron comunismo? No funcionó, la de siempre. Intentan hacer comunismo, como no funciona, después dicen que no es comunista, No, es que yo no. como en Chile, por ejemplo, ¿Por qué como en Chile? como con Salvador Allende, por ejemplo. Pero Salvador Allende contaba con el. O sea, yo creo que las transformaciones sociales que proponía Allende en el contexto de los años 60 eran necesarias. O sea, Chile era un ¿Tú eres país. necesaria? Sí, por supuesto que sí. Po. O sea, creo que hay cosas que yo de todas maneras rescataría. El litro de leche, ¿cachai? O sea, había un nivel de desnutrición altísimo en la educación. Si bien había avanzado mucho desde los primeros gobiernos de los frentes populares, no estaba llegando a todo el mundo y creo que no creo que el tema haya sido que sus medidas hayan sido comunistas, digamos. Tú propones cosas que no puedes cumplir y lo financias con emisión monetaria y generas un 1000% de inflación. No, estoy súper de acuerdo, por eso te Eso es digo. bastante comunista. Mm, Prometer cosas que suenan bonitos, como el litro de no, leche o la educación. es que eso es populista, que Bueno, el comunismo, podría ser para los dos lados, digamos. Y en rigor, al final, si tú pensáis, a ver,
Si tú pensáis en la Unión Soviética, por ejemplo, el modelo de economía planificada de la Unión Soviética fue el mismo que tuvieron todos los países occidentales en el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque les sirvió, digamos, para poder el Estado bien metido en la economía, para poder hacer surgir a los países. Les fue mejor que la Unión Soviética, sin ninguna duda, porque la Unión Soviética probablemente no sabían mucho de lo que estaban en los países occidentales aplicaron el libre mercado a ultranza. Todos los países occidentales tenían tratados de libre comercio, tenían propiedad privada. Después de la Segunda Guerra, ya, la propiedad privada te la concedo, check. Pero es que es un punto súper importante. No, sí, súper, check, está bien. Pero el modelo económico que se implementó después de la Segunda Guerra Mundial, no digo que haya sido comunista, ojo, pero sí tenía que ver con la economía planificada y centralizada. ¿Cachai? ¿En dónde? En Inglaterra, en Estados Unidos incluso, ¿cachai? ¿En Estados Unidos había keynesianismo? Sí, ¿Como política de Estado? potenciaron un montón de obras públicas para generar empleo. Pero en términos generales era absolutamente abierto al mundo. No, sí, estoy de acuerdo, sí, eso te lo concedo, sí, no estoy diciendo que no sea así, pero que sí la economía planificada sirvió para el periodo posguerra, ¿cachai? A todos. Efectivamente, en el mundo occidental sirvió, de hecho sirvió más que en el mundo de la Unión Soviética o del mundo de los países del este, o sea que fue un fracaso la cosa. Hoy en los países cuanto más libres económicamente son más ricos, eso es un hecho, hay índices que lo miden, como la Fundación Heritage. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y no crees que los planteamientos de Jara van en contra? Pero lo que sí creo que sí el Estado tiene que plantearse no como propietario, por ejemplo, de las clínicas, no, por darte un ejemplo bien concreto. O sea, no creo que el Estado tenga que expropiar todas las clínicas y hacerse cargo. Primero, porque el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, claro. ¿Cachai? La gestión no. No, también. Ahora, que el Estado tenga mala gestión no significa que el Estado per se sea un mal gestor. Lo que pasa es que tenemos malas gestiones de Estado, pues, ¿cachai? Pero sí creo que hay cosas en que se tiene que meter y que tiene que como poner ciertas reglas y moderar para que la gente pueda tener buen acceso a salud, buen acceso a educación, independiente si eligen hacerlo por el lado privado o por el lado público. ¿Cachai? Por último, por ejemplo, las propuestas de la derecha, tipo bajar impuestos, ese tipo de cosas, ¿no te hace sentido? Chile es un país con alto impuesto. O sea, sí, si me veis la OCDE, siempre dicen que estamos entre el tramo superior, pero si bajáis impuestos, ¿de dónde recaudáis? ¿Cachai? Productividad, perfecto. Crecimiento económico. Pero es la mezcla. No creo que sea. O sea, creo que efectivamente las personas que tienen más privilegios deberían aportar más al beneficio de las personas que no tienen tantos privilegios. Por esa cuestión de como que el pobre es pobre porque quiere serlo. No, estamos de acuerdo. Sí, pero las personas que más tienen aportan más. No, sí, estoy de acuerdo, pero creo que no estoy diciendo que haya que subir los impuestos. Lo que yo no creo es que haya que bajar los impuestos. O sea, si hay que bajar un impuesto, bájate, no sé, el IVA que lo pagamos todos, ponte, ¿cachai? Pero es que el impuesto de las empresas también lo pagamos todos. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé si bajar los impuestos sea la solución. O sea, pero es una opinión personal, digamos. No voy a entrar a discutir si alguien me dice, oye, ¿sabéis qué? Es que si me demostráis que efectivamente bajando los impuestos, porque igual cuando nosotros partimos en los 90 teníamos el tema del famoso chorreo, ¿cachai? Y funcionó. Sí, no. Funcionó. O sea, 40% de la población salió de la pobreza. No, sin duda, está bien, pero en términos de... Pero tuvimos más acceso a créditos también, ¿cachai? Que antes la gente no lo tenía tanto. Antes la gente vivía con puente, o sea, hablando de problemas de segunda generación. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé si es una solución como bajar impuestos para impulsar el crecimiento. Porque al final el discurso y no estoy diciendo que sea un discurso mal, no lo voy a decir discurso, la opinión mejor, porque discurso suena como peyorativo, en el contexto de que lo voy a decir. La opinión de los empresarios siempre va a ser que subir impuestos es malo, ¿cachai? Estoy de acuerdo que pega en la inversión, pega en todo eso, pero sí también ayuda porque te ayuda a recaudar más, destinarlo, si fuésemos más eficientes, a servicios públicos. ¿No crees que ese impuesto al final lo terminan pagando los pobres? O sea, si yo le cobro más impuesto a Luchetti lo traspasa a precio y el pobre compra el fideo más caro. Sí, o sea, es que eso es un hecho de la causa, digamos, es un hecho de la causa. Pero si yo puedo solventar mejores servicios públicos con esos impuestos, estoy compensando algo, que no es algo que pase, digamos, o sea, estoy claro, estoy compensando de alguna manera el alza de ese costo. O sea, si las personas se quedan sin pega, yo creo que es lo peor que le puede pasar, más allá de decirle, yo después le ofrezco un bono. No, estoy de acuerdo, sí, por eso te digo que, así como estábamos hablando antes de que el tema del salario vital es multifactorial, creo que también el tema de los impuestos es multifactorial, o sea, tenéis que garantizar muchas cosas para que efectivamente linealmente los costos se traspasan a la gente. Estoy muy de acuerdo contigo.
pero ahí tenéis que ver cómo hacerlo para que esa mayor recaudación también vaya a compensar eso, no necesariamente a través de bonos, A ¿cachai? lo mejor si bajáis impuestos y todo sale más barato, la gente sola va a poder financiar su vida. Estoy tan de acuerdo, o sea, creo que En cuando Argentina, por ejemplo, funcionaba bien. Salieron 12 millones de personas de la pobreza. ¿Tú crees que Argentina funciona bien ahora? Mejor que hace un año y medio. Pero yo por lo que veo, por lo menos en las noticias, no conozco el caso, no he estado en Buenos Aires, no he estado en Mendoza, no he estado en Argentina, pero lo que yo veo es que el costo de la vida se ha encarecido enormemente. Mucho menos que antes. Cuando llegó Milei, la inflación estaba en 25% mensual. Ahora es 1,5 mensual. Sí, estoy de acuerdo, pero no es lo que cuando tú escucháis a los argentinos hablando en los noticieros argentinos, Depende de quién escucháis hablar también. es que es lo mismo en todos lados, pues, No, ¿cachai? pero los datos oficiales son 12 millones de personas salieron de la pobreza. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ese es el dato que entrega el gobierno argentino. Que no del gobierno, ojo, son de instituciones. Pero lo que quiero decirte es que creo que tampoco es como llegar y romperlo todo, ¿cachai? O sea, creo que la cuestión es más compleja, no creo que nadie venga con una varita mágica son problemas estructurales, ¿cachai? Entonces, ya, si tú me demostráis, porque finalmente tampoco es como, a mí no me gusta la medida de bajar impuestos porque no estoy seguro si eso se va a compensar, no sé si las cosas van a ser más baratas, primero. Y lo segundo es que si tú me demostráis efectivamente que esa baja de impuestos concretamente va a mejorar las cosas, ya vamos, ¿cachai? Si tampoco es una cuestión así como, rasguemos vestiduras por la wea, no funciona así. Pero bueno, cuando los impuestos eran bajos en Chile y los sueldos crecían al 6%, eso es un dato empírico de la causa. O países como Irlanda lo que hicieron fue bajar drásticamente los impuestos y hoy Irlanda es el país que más crece, el país más rico de la zona euro. Mientras Alemania, que se ha destinado a repartir derechos sociales, está estancado, en recesión prácticamente. Desconozco el caso de Irlanda, la verdad, así que no me voy a pronunciar. Irlanda es un ejemplo maravilloso, te lo recomiendo porque literalmente lo que hicieron fue bajar los impuestos a la mitad. Y con eso atrayeron inversión. Hoy la gente tiene el ingreso per cápita más alto de Europa. Si efectivamente eso se traduce en mayor bienestar, perfecto, ¿cachai? Sí, sin ideología. Sí, o sea, no tiene sentido. Si al final la pelea chica siempre es esa. Sí. O sea, como si yo digo, hacer como dando la vuelta, ya. Yo sé que me vas a decir que no es así, pero ponte en el caso que ya, vamos por el salario vital. Pruébame. Sí, vamos por el salario vital de las 750 lucas. Si demostráis con eso, o sea, si tenéis un caso de uso que es suficientemente potente y la práctica se demuestra que eso mejora la productividad porque la gente va a estar más tranquila también, igual hay una cuestión que no es menor, ¿cachai? Que tiene más poder adquisitivo, no digo que la demanda interna sea la solución tampoco, estoy muy de acuerdo contigo que efectivamente las economías tienen que ser abiertas interna y externamente. Vamos igual, ¿cachai? Si el punto es que... Bienvenido al Partido Libertario. No. Esto no va a pasar, sorry. Oye, amigo, gracias por la conversación. Te agradezco mucho. Que estés muy bien. Buena onda, muy buena onda, muy interesante la conversación. Esto es lo que hace falta. Como decía Charlie Kirk, las sociedades se vuelven violentas cuando dejamos de conversar con gente que opina distinto a nosotros. Ojo con los cabezas de termo. Sigamos.